un 60 segundos relacionado con un lamentable incidente que sufrió la regidora Rebeca Shin de San Luis Río Colorado. Y bueno, ella interpuso en su momento una demanda ante el Instituto Estatal Electoral para que se sancione a ciertos funcionarios públicos de San Luis Río Colorado, tanto del gobierno del estado como del ayuntamiento, empezando por el propio alcalde. Y ella consideró que esta pieza de 60 segundos en el que la verdad, nosotros estábamos defendiéndola, sí. Pues consideró que la revictimizaba, amplió la denuncia ante el Instituto Estatal Electoral, y el Instituto Estatal Electoral la admitió y nos emitió medidas cautelares para que bajáramos de Facebook y de Twitter esa publicación. Obviamente somos respetuosos de las instituciones, ya lo hicimos, pero eso no quiere decir que no vayamos a defender nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de opinión, que ayer mismo la Suprema Corte, la semana pasada la Suprema Corte avaló, y para eso hemos invitado a el abogado, no sé si ya lo tengamos con nosotros, Pedro Pablo Chirinos. ¿Quién más experto que Pedro Pablo Chirinos para hablar sobre temas electorales y temas de este tipo? Él es un joven abogado, pero con una amplia trayectoria en los tribunales electorales federales, y además fue vicefiscal de delitos electorales en la Fiscalía del Estado. Pero Pablo, ¿estás con nosotros? Muy buenos días, Jorge. Gusto saludarlos a ti, a todo el equipo y al auditorio aquí de Radio Sol. Buenos días. Buenos días, abogado. Pues te hice llegar ayer algunas de los documentos que hemos recibido, ahora ya que somos parte de este proceso, para que nos ayudaras a analizarlos y poder hacer un comentario hoy aquí con nosotros. Yo, obviamente, acatando las disposiciones de las autoridades, pues notificamos ya al instituto que cumplimos esas medidas cautelares, pero obvio que en el fondo vamos a combatir esta resolución porque nosotros consideramos que no hay razón para hacer esta práctica. Eso nos puedes ayudar a de saque, Pedro Pablo. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Sí, muchas gracias. Gracias. Voy a tratar de mantener la objetividad lo más posible. El expediente es muy voluminoso, efectivamente, y sí tuve la oportunidad de revisar gran parte del mismo. Mira, hay un contexto primero en los hechos. Antes que referirme al contexto, quiero decir que todas las mujeres merecen el respeto individual y colectivo, y estos procedimientos en materia electoral tienen por objeto cuidar la dignidad de las víctimas y de las personas. Pero el debate y los casos han sido tantos que se está haciendo ya una revoltura de esferas y se están combinando materias y hechos que están llegando a la materia electoral cuando a lo mejor y no corresponden a la materia electoral. Yo lo que quiero decir aquí es que en el contexto de lo que se narra, la señora regidora hace una serie de narrativas, en principio en un primer momento sobre los hechos que padeció, que son lamentables y que han sido condenados por todos, incluido por ti, Jorge, y en un segundo momento ella viene doliéndose ante el instituto, porque a decir de ella, la manera en la que tú revisaste la situación la afecta y la revictimiza. Bueno, habría que especificar qué es lo que la afecta y qué es lo que la revictimiza, porque los hechos, ella los atribuye a un contexto al interior del ayuntamiento. Este contexto al interior del ayuntamiento se supone que se traslada a un mitin político, a decir de ella, organizado por servidores públicos municipales, en donde hay la participación de puros funcionarios. Bueno, eso también devela a lo mejor algún actuar que se puede revisar o se debería de revisar si es o no irregular, posiblemente al interior de la Contraloría Municipal, porque ella señala que fue un evento organizado desde las oficinas del municipio y que al terminar el mismo, ella padece un ataque que se califica en materia penal como abuso sexual, abuso erótico sexual, dependiendo la legislación, y
se publicita lamentablemente al interior del ayuntamiento este lamentable episodio. ¿Qué ocurre? Que a raíz de eso ella viene a señalar que todo esto fue orquestado por una persona que a su decir es la cabeza del municipio, el presidente municipal de San Luis Río Colorado, que yo no veo una secuencia lógica en donde él ni haya tenido conocimiento, ni haya participado del hecho, pero se está tratando de llevar una cuestión de carácter penal al derecho penal electoral, señalando que de manera posterior a que ella padeció este ataque, se le han estado coartando sus derechos político-electorales. A mí eso sí me parece que es lo que es materia de las medidas cautelares y de lo que el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal deben revisar. ¿Por qué? Porque se está señalando a grandes rasgos 2 o 3 cuestiones. Que no se le está convocando ya a las sesiones, que ella no está recibiendo las convocatorias, que se le sacó de un grupo de WhatsApp y que no se le está dando ninguna participación para enterarse de los asuntos al interior del municipio. También señala que diversos familiares, su suegro y su esposo, al haberse solidarizado con ella, han sido removidos o corridos injustificadamente con motivo de estos hechos que ella denunció públicamente. Esto podría ser que sí en alguna dimensión pudiera coartar sus derechos político-electorales, ¿sí? Y sobre esto, el instituto tiene facultades para dictar medidas cautelares y evitar que los actos continúen afectándola, evitando que se le revictimice efectivamente. Pero sí quiero decir que esto es un contexto muy al interior del municipio, que tiene su autonomía y que también tendrán las partes el derecho a decir qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando. Ahora, yo que puedo ver también que hacia el exterior del ayuntamiento, cuando tú retomas el asunto, ella se duele nuevamente como si estuvieras intentando coartar sus derechos político-electorales, cuando yo lo que veo es que la información se da en el ejercicio de la libertad de expresión, en un ejercicio de discusión de los asuntos que pueden ser de interés de particulares o de interés público o colectivo, pero que debe ser parte de un ejercicio de rendición de cuentas cuando la persona involucrada puede ser también funcionaria pública. Y el Tribunal Electoral ha dicho que los funcionarios públicos están sujetos a un escarnio mayor, no solo de sus asuntos públicos, sino también que se mencione o que se haga una crítica más severa sobre aspectos relacionados con su vida privada, posiblemente. Esto no justifica que en el expediente, lo que sí veo yo que puede ser una razón de todo el mal, es que no se hayan testado los hechos ni se haya reservado la información delicada cuya difusión pudo haberla revictimizado nuevamente. Pero esto dista mucho de que yo considere que el clip que tú elaboraste viole la libertad de expresión, ya que se está haciendo un análisis noticioso que permite la confrontación de las ideas y que sí es válido. Es decir, hay que ponderar los derechos de ella como víctima, claro, hay que privilegiarlos, hay que analizarlos desde luego con perspectiva de género, ¿sí? Pero también en la materia electoral la libertad de expresión adquiere una fortaleza mayúscula que no puede mermarse aún en una medida cautelar, cuando esa calificación de hechos puede ser que esté un poco tergiversada, porque hechos de naturaleza penal o administrativa de carácter municipal se están llevando a la materia y están aquí impidiendo que un comunicador haga un análisis público en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de un asunto que efectivamente también las leyes penales marcan que debe reservarse la identidad de la víctima para no causarle un daño mayor. Ahora, esto... un comentario. Lo que pasa es que yo calculo que fui el último medio que abordó el tema de este lamentable incidente de la regidora Chin. O sea, ella misma había abordado este tema en numerosas entrevistas, pero muchísimas. Y justamente nuestra crítica era en el sentido de la revictimización que le estaban haciendo. Por eso ya
mi teoría, digamos, que planteo al final de esos 60 segundos de que este lamentable incidente, alguien lo está aprovechando para sacar raja política, pues se fortalece, y creo que eso es lo que molestó a alguien por ahí, y se interpuso este recurso. Ahora, vamos nosotros entonces, como te decía, pero Pablo, pues como lo decía en 60 segundos, obviamente que vamos a acudir a todas las instancias que sean posibles, porque yo en lo personal considero que no transgredimos ninguna reglamento o situación en cuestiones de equidad de género, y no solamente eso, sino que efectivamente esta resolución de medidas cautelares, que obviamente es una resolución temporal, eh, sí está coartando nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de opinión. Y tengo entendido, tú eres el experto en esto, que es un asunto que se está discutiendo mucho a nivel nacional, porque ahora cualquier crítica que se le haga a un político del sexo femenino, pues puede ser interpretada como una que se hizo por su calidad de mujer, y no necesariamente es así. De hecho, normalmente somos mucho más severos con los políticos hombres, pero hay muchos casos en el país que se están discutiendo porque creo yo, y eso es el tema, vamos esta semana a tratar de desmenuzar un poquito más, que hay quienes están abusando de este recurso. No sé si tú tengas más información. Sí, bueno, Jorge, sí tienes toda la razón y creo que das efectivamente en el clavo. La discusión de un asunto en materia de violencia política en razón de género tiene que demostrar o tiene que hacer visible dos cuestiones. Una, que es la crítica o la lesión se da contra la mujer por su calidad de mujer precisamente. ¿Sí? Si tú en el video te referiste a ella como mujer y que le pasó lo que le pasó por ser mujer, ok, ahí posiblemente se estaría acreditando el elemento de género. Yo no lo veo de esa manera. Y en segundo lugar, que esa afectación que se da o la obstrucción que ella padece se da precisamente en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Yo creo que el clip y la discusión que tú introduces no afecta el ejercicio de sus derechos político-electorales, como sí puede que suceda con hechos que se dan al interior del municipio. Entonces, para saber si al interior del municipio se le está afectando o no en sus derechos político-electorales, se necesita efectivamente la herramienta de la libertad de expresión como un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas para averiguar qué es lo que está ocurriendo ahí y poder dividir o establecer cada ámbito de responsabilidad a lo que sí corresponde, porque sobre un hecho de carácter penal se está participando el Instituto Estatal Electoral sobre algo que no versa con el ejercicio de sus derechos político-electorales. O sea, yo quiero saber en qué parte la difusión de la noticia que viene, como dices tú, de una fuente que es la misma funcionaria pública, cómo obstruye el ejercicio de sus atribuciones como regidora si ella misma es la que pone el debate en el ojo público. Y Así es. bueno, como dices, efectivamente, el Instituto Estatal Electoral dicta estas medidas cautelares que no prejuzgan sobre el fondo del asunto. No significa que si dictaron las medidas vaya a concluir esto en que hay una afectación de tu parte. Lo que sí es que el Instituto Estatal Electoral, tanto el INE, están envueltos en esta espiral, en esta vorágine de dictado de medidas cautelares por todos lados que se están haciendo. Te puedo decir a nivel federal el caso de Andrea Chávez, la diputada federal de Morena, que el INE pues está tratando de censurarla en el Twitter y en sus redes sociales por hacer críticas a funcionarios públicos también. Entonces, el límite de la libertad de expresión, que es fundamental en una democracia para que las minorías se vuelvan mayorías, se está restringiendo precisamente por las autoridades en un afán que yo quiero calificar de buena fe, de tutelar derechos de particulares o de las víctimas para que no padezcan estas afectaciones en sus esferas. Pero esta situación y la falta ahora sí, de eficacia
en distinguir los ámbitos de responsabilidad, pues envuelve incluso no solo a políticos, sino ya también a comunicadores, a que tengan que restringir su labor periodística, que también está tutelada y que también está reconocida en la Constitución como un derecho fundamental que es legítimo, y que se debe hacer una ponderación, pero sobre cada caso para saber si estamos en lo correcto, si es oportuna la intervención de la autoridad o si no lo es. En este caso yo creo que la funcionaria pública hace una segunda ampliación refiriéndose específicamente a tu clip, pero yo no veo de qué manera se le menoscaba sus derechos político-electorales al señalar hechos que ella misma denunció públicamente. Sí creo que pudiera haberse difuminado un poco su identidad, pero ella misma ha acudido a instancias públicamente a señalar lo mismo que tú reproduciste. Entonces, a ver, pero creo incluso, que a lo mejor ahí ella misma... Pedro, con mucho más lujo de detalles, o sea, yo vi publicaciones y escuché entrevistas de ella donde narra a detalle lo ocurrido en ese camión, cosa que nosotros pues simplemente tocamos muy por encimita. Pero bueno, en ese contexto creo que es una discusión que tenemos que abrir porque lamentablemente hay personas, hay políticos que están aprovechando esta eh, protección que la ley les da a las mujeres para que, sobre todo las mujeres políticas que se dedican a la política, para que en razón de género nos dirijamos todos los comunicadores con el respeto que se merecen y con el respeto que lo hacemos siempre. Y tan es así que en el caso específico de nosotros, Pedro, nosotros vamos a apegar, por supuesto, a todo lo que la autoridad nos diga, pero también vamos a agotar todas las instancias que la ley nos permita para defender lo que nosotros consideramos es un derecho también fundamental, que es nuestra libertad de expresarnos, nuestra libertad de opinar, como incluso por ahí de manera de ladito la Suprema Corte acaba de volver a tutelar. Entonces, pues va a ser un proceso largo porque entiendo que son procesos muy largos, pero bueno, lo vamos a estar comentando con ustedes, lo vamos a estar acompañando porque sí es un tema del que tenemos mucho que aprender y sí, si nos equivocamos al final del camino lo vamos a admitir y vamos a acatar lo que nos diga la autoridad con mucho gusto. En este momento nosotros consideramos que no lo hicimos y pues abriremos esta discusión para que todos aprendamos de este tema. Jorge, pues mira, nada más para poner otro ejemplo, tú lo vas a tocar más adelante hoy en el programa, el caso de Guaymas. Si hubieran estado mujeres envueltas en esta tónica, entonces a ti como comunicador, ¿se te tendría que restringir hablar públicamente del asunto? O sea, es un tamiz diferente cuando hay hombres y cuando las mujeres están involucradas, entonces hay menos libertad de expresión. Yo creo que sin prejuzgar y sin calificar como bien o mal la actuación, sí se debe de hacer una buena ponderación, porque la libertad de expresión sirve como una herramienta colectiva y también individual para defender los intereses y para hablar de la cosa pública. Y sin esta libertad no va a haber democracia. El asunto es que el tema de la violencia política en razón de género tiene sanciones de carácter penal graves, que pueden llegar a ser sancionadas hasta 15 años, pero yo sí creo que se debe ver el caso con la lupa muy detenidamente. Hay muchas pruebas ahí. No quisiera entrar en el fondo de esa discusión precisamente para no volver a caer en la misma hipótesis que el instituto señaló, que es que no se debe hablar del asunto. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo lo podemos discutir para ayudarla a ella sin que se entienda que se le quiere perjudicar? No, ¿no? es que ya no vamos a hablar del incidente. El incidente es lo de menos ya. Aquí la discusión está más bien sobre los alcances que se pueden tener por parte del Instituto Estatal Electoral, en este caso del INE, en otros asuntos, para coartar la libertad de expresión, porque sí yo creo que se están excediendo un poco, pero bueno, eso lo vamos a ver en el transcurso
de este juicio o de este procedimiento. Y muchas gracias de antemano, Pedro Pablo, por tomarnos la llamada. Muchas gracias por tu intervención, como siempre, muy objetiva. Nos gusta mucho llamarte a preguntarte cosas porque no eres de los invitados que siempre nos da la razón. Y eso creo que es importante para el público, para que no crean que estamos aquí jugando otra cosa. Gracias, Jorge. Me halaga mucho tus conceptos, pero al contrario, yo creo que debemos ser todos solidarios en esta defensa de la libertad de expresión, sin dejar de reconocer los derechos de particulares y de las víctimas, y sin dar seguimiento a este caso que tiene que ver con la función pública de regidores en el municipio de San Luis Río Colorado, ¿no? Hay detalles ahí de ese ejercicio donde sí puede haber una obstrucción, eso es muy delicado, pero no tiene nada que ver con tu ejercicio de la función periodística que a lo largo de una carrera con mucha trayectoria has sostenido y que yo creo que estás en tu derecho de defender. Cuenta conmigo y nos vemos pronto por allá. Nos vemos pronto. Muchas gracias a Pedro Pablo Chirinos, abogado, especialista en temas electorales. Miren, hicimos un ejercicio, Alejandra, de cómo este video, este clip que publicamos el 9 de agosto, entiendo, según el criterio que nos aplicó el Instituto Estatal Electoral, cómo debía de haber sido, o sea, lo consultamos con nuestros abogados, cómo debía de haberse publicado nuestra opinión sobre este lamentable hecho que ocurrió con esta regidora, que sostengo, sí sufrió violencia política de género. En el mismo lo estamos condenando. Sí sufrió un ataque de índole sexual y se está defendiendo. Ella misma fue la que lo expuso públicamente. Vamos a ver cómo el instituto quisiera que hubiéramos abordado nosotros este tema. Adelante, por favor. Todo un caso de estudio la polémica protagonizada por la regidora de San Luis Río Colorado, Rebeca Chin, quien es triple víctima derivado de un incidente de abuso sexual. Todo se originó porque un tipo ebrio que viajaba con ella en un autobús después de un evento político cometió la estupidez de orinarla. Ese tipo debe de ser severamente castigado. Luego vino la segunda revictimización, con terribles burlas a través de redes sociales hacia ese indescriptible acto, lo cual puede catalogarse como violencia en razón de género. Pero el tercer abuso, el político, Manuel Valdenebro, el famoso mataperros, aprovechándose de su vulnerabilidad, la asesoró para sacar raja electoral de este incidente y usarla en contra de sus adversarios, en especial en contra del alcalde Santos González Yescas. Miserable quien ahora la utiliza. Saludos. Quienes nos escuchan a través de la 106.3, son las 7 de la mañana con 28 minutos, lo que acaban de escuchar, pues es ese video de la discordia de 60 segundos, pero censurado. Así como el instituto quiere que se digan las cosas. Vamos adelante con comentarios del público. Sí.